De tema, cada vez falta menos para las elecciones. Este 26 de octubre, como todos sabemos, elegimos diputados nacionales y senadores nacionales, 3 y 3 en Salta, 3 diputados y 3 senadores, así que vamos conociendo a los distintos candidatos que fueron pasando por el programa para conocer sus propuestas y bueno, qué es lo que harían en caso de que ocupen alguna banca a nivel nacional. Y hoy recibimos al candidato a diputado nacional por Política Obrera, por la izquierda, Julio Quintana. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por su visita. Gracias por la invitación. Bueno, ¿ustedes son la verdadera oposición o quién representa la oposición en Salta? La oposición a Milei. La izquierda, ¿no? Mira, nosotros tenemos otro enfoque. Ah, ok. Acá lo primero que hay que explicar desde nuestro punto de vista a los trabajadores es que el gobierno nacional está en una franca desintegración. Su esquema económico ha implosionado, está en default virtualmente y solamente se sostiene por tweets de funcionarios del Departamento de Estado norteamericano. Acaba de bajarse su principal candidato en la provincia de Buenos Aires. Experto. Y puede terminar siendo él también extraditado por sus vínculos con el narcotráfico. Es decir, que tenemos un gobierno que implosiona económicamente después de haber destruido al país, llevado a la pobreza a miles de trabajadores. Ha demostrado en ese marco de crisis que su armado político no es otra cosa que lo mismo de siempre, es decir, repite las viejas prácticas de la política que él decía que venía a desterrar, y ahora, por orden del Departamento norteamericano, va a un acuerdo con Macri. Todo el mundo le ha propuesto a este gobierno diálogo, unidad, discusión, no aceptó jamás. Ahora, en el marco de esta quiebra y en un eventual salvataje, que todavía hay que ver si viene por parte del Departamento de Estado norteamericano, va a ir un gobierno de coalición con Macri, van a discutir un gabinete. Es decir, que acá quien comienza a gobernar independientemente de lo que pase en estas elecciones es el Departamento de Estado norteamericano, que nadie lo votó. Okay. Este es el gran problema que tenemos los trabajadores y desde este punto de vista tenemos que fijar una línea para intervenir por nuestros intereses. Es decir, que la autoproclamación de oposición, etcétera, que hoy en día está en boca de aquellos que hasta ayer sostenían a Milei, es solamente una falacia para poder estafar a la población en estas elecciones, por un lado, y por otro lado, seguir desenvolviendo una política que ha sido furiosamente antiobrera. O sea, para que la gente entienda un poco más, ¿ustedes creen que el gobierno nacional o el gobierno de Milei hoy se mantiene a partir de la asistencia de Estados Unidos? Si no tuviese esa asistencia, ¿el gobierno se cae a pedazos? Exactamente, de hecho lo demuestra, ¿no es cierto?, la suba del dólar sistemática, el riesgo país, una inflación inminente tapada por la fenomenal emisión de dinero espurio por parte del gobierno para pagar intereses de una deuda pública impagable. Es decir, que hoy en día vamos a una nueva devaluación, a un proceso inflacionario más agudo del que ya tenemos, que no ha parado nunca, y que ha sido un factor de confiscación de los trabajadores. Y el problema es si los trabajadores entendemos la elección como un escenario para reforzar nuestra organización y nuestra conciencia política para ver cómo enfrentamos estos desafíos que se vienen después de octubre. Y que, por ejemplo, Urtubey, Sáenz, Rollón, Leavi, etcétera, no dicen nada de esto porque son los que van a tratar de armar un gobierno de sostenimiento primero y después de eventual recambio bajo la misma política contra los trabajadores. Julio, una de las propuestas de ustedes que más repercusión generó es la del salario para todos los trabajadores de 2 millones de pesos, que tiene muchas críticas porque, claro, la gente se pregunta de dónde saldría este dinero, pero a la vez si nos ponemos a analizar lo que cuesta la canasta básica, sobre todo si sos un trabajador y necesitas alquilar, y un salario más normal, que no sea tan miserable, también rondaría los 2 millones de pesos. No, fantástico, porque el problema es que Argentina, pase lo que pase, produce un PBI, que hoy en día es alrededor de 500.000, 600.000 millones de dólares. Pase lo que pase, es decir, haya crisis, no haya crisis, se puede producir un poco más, un poco menos, se produce esto. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde se va esa plata? ¿Para qué interesa ese beneficio? Por ejemplo, los bancos han tenido en el año pasado una ganancia del 200%, y este año van a tener probablemente más ganancias. Los acreedores de la deuda tienen ganancias del 80% anual cuando a los jubilados le dan un 2%, no sé si me explico. Entonces la plata existe. El problema es que se la llevan los grandes acreedores del país bajo una deuda espuria, usuraria, por un lado, y por otro lado, los bancos que están teniendo grandes ganancias, las empresas que dicen quebrar, agarran sus dineros y en vez de ponerlo para la reinversión, el fortalecimiento de una empresa para paliar la crisis, por el contrario van y compran títulos de deuda. Es lo que Caputo le propuso, o si no dólares, cuando él dice comprar campeón. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay que imponer un impuesto a las grandes fortunas, que han sido lo que hoy en día han acaparado esta riqueza social a costa del hundimiento de los trabajadores, y de ahí salen no solamente los 2 millones para un salario mínimo para todo trabajador público o privado, sino también para el 82% móvil, etcétera. Y tiene que haber un gran plan de obras públicas.
también financiado por las grandes fortunas, por el repudio a esta deuda usuraria, y de este modo vamos a tener un desarrollo nacional y en favor de los trabajadores casi inmediato, porque el problema del desarrollo del país hoy en día es, como vos decías, la falta de vivienda. 1 de cada 3 trabajadores en Salta no tiene vivienda propia y según las estadísticas oficiales se lleva hasta el 80% del salario promedio de un trabajador el tema de la vivienda. Entonces necesitamos un plan de vivienda populares, frenar bajo este cuadro la suba de los alquileres y de este modo establecer una prioridad totalmente distinta. Acá en una crisis priorizamos a los trabajadores y no a los grandes empresarios que han sido los responsables detrás de los gobiernos que han venido gobernando Argentina, valga la redundancia, en el último periodo y que hoy en día nos llevan a un nuevo desastre. Se necesita también un plan para generar empleo formal, ¿no? Por supuesto. Por eso vos imagínate, acá el gran problema de la industria es justamente la infraestructura. Ahora no se discute el problema de la infraestructura y desde este punto de vista lo que armaría, por ejemplo, un desarrollo de un consumo, ¿no es cierto?, de puestos de trabajo formales, etcétera, porque no hay una prioridad desde este punto de vista, ¿no es cierto?, en función de la mayoría trabajadora, sino de los grandes negocios empresarios. Te pongo un ejemplo. Hoy en día tenemos un boom del litio, pero la realidad es que en el último periodo ese boom se ha pinchado. ¿Por qué? Porque los capitalistas del litio que han recibido RIGI, han recibido exenciones impositivas de todo tipo, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, hoy en día dicen no me conviene explotar bajo este cuadro de situación. Entonces nosotros decimos nacionalicemos los recursos naturales, la minería, lo pongamos bajo control de los trabajadores para que no haya ningún tipo de desvío de fondos, etcétera, lo mismo con las obras públicas y también que se tenga en cuenta las condiciones ambientales de explotación de este recurso que es no renovable. Ahora, hay que Julio, tener en cuenta esto. Si un trabajador activo podría, con esta propuesta, llegar a ganar 2 millones, ¿cuánto sería la jubilación mínima entonces? Por eso, tiene que ser por lo menos de 2 millones de pesos, porque el problema de los 2 millones es que hoy en día eso es la canasta real que no se está midiendo. Sí. El INDEC ya ha hecho una revisión completa de los parámetros con los cuales mide la inflación. Sin embargo, el gobierno no autoriza su aplicación porque probablemente triplique la inflación actual. Entonces tenemos un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar de 2 millones de pesos, la jubilación igual y el 82% móvil de un salario mínimo, que después se tiene que organizar según los convenios y las categorías de allí para arriba. Pero nadie puede ganar menos de lo que hoy en día necesitamos para vivir. ¿Crees que la inflación está bajando o que es real el número de inflación de un 1 o 2% mensual? No, al contrario, la inflación ha seguido subiendo. Lo que ha cambiado es el ritmo, pero hay que entender que el ritmo ha cambiado a costa de una fenomenal recesión. Y sobre la base de esa recesión tenemos despidos, suspensiones en la gran industria, caída del empleo y en este sentido una confiscación idéntica a la que teníamos cuando había una inflación mucho más alta. Por ejemplo, el INDEC informa que los docentes en Salta han perdido casi un 40% de su salario en el último periodo, solo por la inflación y la actualización de los salarios por debajo de la inflación. Entonces lo que tenemos es una inflación constante que encima ahora amenaza con crecer porque, insisto, el gobierno dice yo he secado la plaza de pesos para que nadie pueda comprar dólares, lo que es falso porque todos los días vemos que se van los dólares del país, 16.000 millones hasta ahora. Imagínate lo que podríamos hacer para los trabajadores con esa plata si se queda en el país. Entonces, tenemos una inflación que viene más aguda en el próximo periodo y el problema es que los trabajadores tenemos que tener un salario blindado ante esa inflación sobre la base de su indexación constante. Sí. Ahora, que las elecciones estén tan polarizadas, ¿no?, entre anti o pro Milei, pero este anti Milei esté más capitalizado desde el peronismo, ¿cómo los deja a ustedes desde la izquierda? Mira, creo que hay que tener una visión más amplia porque esa polarización solamente se da, particularmente en Salta, si tomamos por ejemplo la última elección provincial, porque tenemos una enorme masa de la población que no va a votar, 42% es en la última elección. Es decir, que es una falsa polarización y aquellos que hoy en día se presentan, ¿no es cierto?, como las principales variables del país, los libertarios por un lado, o el peronismo que es responsable de que hayan llegado estos tipos al poder y además del hundimiento social anterior. Refleja también que un sector de la población no lo quiere votar ni a uno ni a otro. El problema es que no votando, que es una cosa ya positiva desde nuestro punto de vista, no votando a los peronistas, no votando a Milei, el problema es si construimos una alternativa política propia. Política Obrera llama a los trabajadores a construir un partido de la clase obrera ante este derrumbe y ante este intento de sostenimiento de un gobierno en derrumbe, porque el problema es que los derrumbes de los gobiernos suelen ser igual de nocivos que los gobiernos que te atacan sistemáticamente. No sé si me explico. Sí. Entonces el problema es si la clase obrera comienza a intervenir.
Y desde este punto de vista, en la medida que exponemos esto en la campaña electoral, tratamos de una intervención política y diputados en el Congreso Nacional, en el Senado Nacional, por ejemplo, con nuestra compañera Violeta Gil, para que de este modo armemos una alternativa política de los trabajadores que dé una salida a una crisis crónica desde el punto de vista que siempre las alternativas son patronales y han sido en contra de la mayoría de la población. Repasemos entonces cómo la gente los va a encontrar en la boleta. Nos va a encontrar como política obrera, lista 92, si no me equivoco. Estamos en el 6º lugar, vieron que ahora es una boleta única. Va a tener primero el logo del partido, después a nuestra compañera Violeta Gil como candidata a senadora, junto con el compañero Nahuel Riquelme, y abajo en la parte de diputados voy a estar encabezando yo, Julio Quintana, con nuestra compañera Georgia Romero, también docente de la localidad de Orá. Bien. Muchas gracias, Julio, por tu No, al visita. contrario, gracias a ustedes por la invitación.